Entonces, hoy día venimos ya con el auxiliar 7 aquí en mecánica, uno de los ramos donde más auxiliares se hacen, porque se hacen 2 a la semana. Eso está bueno igual, porque hay harta matraca, hartas cosas nuevas, y en realidad más que cosas nuevas, como harto formalismo, porque ya empezamos como a usar todas las herramientas matemáticas que aprendimos como básicas, por así decirlo, que aprendimos en integral, sí, integral, geometría del cálculo, y diferencial y lineal. Lineal, very important ramo. Entonces, incluso vamos a tomar un poquito de cosas de Edo un poco más adelante para poder resolver algo. Bueno, en realidad ni siquiera vamos a usar Edo, sino que estamos viendo todo el rato ecuaciones diferenciales ordinarias, pero en realidad no usamos métodos para resolverlo. Y como dice un compañero, el movimiento armónico simple, pero tampoco usamos como herramientas de Edo para resolverlo. Como que decimos, esta es la solución y comprobamos que funciona, ¿no? Ahí nos agarramos de un teorema de Edo, que es el teorema de existencia y unicidad, entonces si funciona, es la solución y es la única solución. Ya, entonces, como les decía, este auxiliar lo preparé, le acabo de subir el enunciado, así que no les voy a preguntar si lo vieron o no. En este auxiliar vamos a ver dos problemas de torque y momento angular. Son bien similares, y fue como lo que encontré en el momento en que estaba haciendo el auxiliar, y puede que hagamos, bueno, para la próxima semana, como les decía, ojalá poder hacer una auxiliar de repaso ante el control el martes, y ahí poner un problema de torque quizá un poco distinto, como una situación distinta. Y bueno, también de segunda ley de Newton. Entonces, tenemos dos problemas de torque, vamos a pasar al primero y se los voy a leer. Primero los voy a leer, después voy a hacer el dibujito. Entonces dice, el P1 dice, una barra rígida de largo 2R y sin masa tiene uno de sus extremos fijo al punto O y en el otro una partícula de masa M, que actúa como pivote. Inicialmente, y aquí entre paréntesis nos dicen t igual 0 menos, o sea, un poquito antes del tiempo cero, la barra está en posición vertical y en reposo. En el instante t igual 0, una partícula de masa m golpea la barra en su punto medio y se queda pegada a ella. La partícula traía velocidad horizontal de magnitud v0. El proceso de choque y pegado no involucra fuerzas externas al sistema. A. Obtenga el valor del momento angular con respecto al punto O del sistema antes de la colisión. B. Calcula el momento angular con respecto al punto O del sistema barra partícula para una velocidad angular arbitraria, phi punto. C. Usando los resultados anteriores, deduzca la velocidad angular inicial phi punto cero para t igual 0 más, o sea, un instante justo después del choque, del péndulo barra partícula. Y D. Obtenga la velocidad angular phi punto en función de phi. Ya, entonces, de hecho ahí también hay un esquema que son dos dibujitos. Tenemos aquí como un techo, por así decirlo, una barra, este es el punto O del que hablan, esto es 2R, y aquí viene otra partícula con velocidad v0, y luego esta cosa termina así, donde aquí queda R, aquí queda R, nos dan un ángulo aquí respecto a la vertical que se llama el phi y O. Y además nos dicen que hay gravedad. Ya, entonces, vamos a hacer más o menos lo de siempre. Está medio complicado así anotar los datos, porque hay harto, pero es medio confuso. Ya, entonces tenemos una barra, los datos son que tenemos una barra de largo 2R. Bueno, un extremo está fijo en el punto O, que es como este techo, y en el otro hay una partícula de masa m, y bueno, después choca una partícula que también tiene masa m. Entonces, las masas de las partículas, ambas son m. En el instante una partícula de masa m, y creo que tenemos
Bueno, esto también nos da una... Y tenemos unas condiciones iniciales que es una de las partículas tiene velocidad igual a v0. En realidad tiene rapidez igual a v0. No es velocidad. Para eso tendríamos que darle alguna dirección y todavía lo vamos a hacer, pero no sé cómo escribirlo ahí. Sí. Tiene velocidad v0. Ya. Y lo otro es que esta misma partícula viene en una posición, no sé cómo decirlo, viene a una distancia r del techo. Ahí sí. Eso nos va a servir como para otra condición inicial. Ya, entonces lo primero que nos piden es que en este problema, donde tenemos una barra, hay una pregunta en el chat. Ah, no, mentira. Era que no lo había visto. Ya. Que en este problema, donde tenemos una barra, que en un extremo, bueno, en un extremo está pegada al techo y en el otro extremo tenemos una partícula de masa m y la va a chocar otra partícula que viene a la mitad de la barra y se va a quedar pegada a la barra. ¿Ok? Es un problema casi como de choque. Entonces, lo que nos preguntan es cuál es el momento angular con respecto a este punto en donde está fija la barra, o en torno al punto que rota la barra, cuál es el momento angular antes de la colisión. Entonces, recordemos que el momento angular se calcula como el momento angular es igual a R cruz P chiquitito, donde este P chico esto es momento lineal, momentum lineal. Ya. Y además, el momento angular es aditivo. ¿Y a qué me refiero con que es aditivo? Y es que si en un sistema tenemos más de una partícula, el momento angular del sistema va a ser igual a la suma de los momentos angulares individuales de cada partícula. ¿Sí? O sea, que el momentum angular respecto del punto O va a ser igual al momento angular de la partícula 1 respecto al punto O más la partícula 2 respecto al punto O. En nuestro caso tenemos dos partículas. Ahora, en el problema también nos dicen algo importante y es que la barra no tiene masa. Barra sin masa. ¿Por qué nos dicen que la barra tiene sin masa? O sea, que la barra no tiene masa. ¿O qué implica que la barra no tenga masa? Como nuestro problema, ¿en qué lo diferencia que la Tiene barra momento. sí tuviera masa? ¿Quién? Eso. Dale, dale. Que no le añade un momento. Claro, que no haya de momento. Porque no hay momento. Porque como no tiene masa, no tiene momentum. Esta cosa es cero porque el momentum lineal es masa por velocidad. Entonces no tiene momento. Así que eso, entonces las únicas partículas que aportan y no añade fuerza-peso tampoco la barra al sistema. Entonces, no añade fuerza-peso, no tiene momentum. Entonces, las únicas cosas que tenemos acá, las únicas partículas que generan, que tienen momento angular, son la partícula que va a chocar y la partícula que está pegada a la barra. Entonces, vamos a volver a hacer el esquema.
Entonces tengo la barra, tengo la partícula acá y tengo esta otra partícula. Sino que ahora vamos a hacer lo de siempre. Vamos a definir un sistema de referencia. X, Y. ¿Por qué lo es así? Por un tema de conveniencia nomás, y que es como para las partes siguientes. Me conviene definirlo así porque cuando me dicen que el ángulo, en realidad es phi está acá, me genera justo los vectores R tongo y teta tongo como los conocemos y con las transformaciones cartesianas que conocemos de antes. Ahora, si se definiera como en otro sentido, da lo mismo, sino que tenemos que tener cuidado cómo definimos R tongo y phi tongo y las derivadas. ¿Ok? Pero más allá de eso, nada terrible. Ya, entonces en este sistema de referencia tenemos que ver los momentos los momentos angulares de cada partícula. Y para ello vamos a etiquetarle, vamos a decir, bueno, esta partícula la voy a llamar 1, esta partícula la voy a llamar 2. Entonces, las posiciones, porque para calcular los momentos angulares necesito las posiciones y los momentos lineales de las partículas. Entonces, veamos las posiciones y velocidades de las partículas. Y tenemos entonces que la posición de la primera partícula está acá, y este vector, voy a dibujarlo, y este vector que apunta hacia R1. Y voy a dibujar al tiro el otro vector que sería este de acá, R2. Entonces, R1, en esta situación, antes del choque, este R1 no cambia, y en realidad es siempre el mismo, y es 2R en X tongo, ¿sí? Entonces, su velocidad es 0. Ahora, R2 tiene una posición que es I en Itongo más R en X tongo. ¿Y por qué sé que es R? Porque el problema me dice que choca la barra en la mitad y que viene con solo velocidad horizontal. Entonces, quiere decir que esta distancia es R. Bueno, y eso me dice que su velocidad entonces es I punto en I tongo. Y me dicen que viene con una velocidad constante, una rapidez constante igual a V0. Entonces, estoy al borde de la página. Entonces, esto es igual a V0 I. Ok, entonces eso me dice algo de los momentos angulares. Luego, el momento angular está dado por, entonces, L0 de la partícula 1 va a ser 0 porque su velocidad es 0 y eso quiere decir que su momentum lineal es 0. Y como esto es R cruza el momentum lineal, el momento angular es 0. Y tengo que L0, 2 va a ser R cruz P, que es igual a M R cruz V, y en realidad R2, P2, V2. Entonces tengo que esto es M y R es I en I tongo más R en X tongo, cruz la velocidad que era mv0 en I tongo. Sí, me perdí. ¿Por qué el momento angular de la 1 era 0? Desarrollémoslo y vamos a ver por qué es 0. Porque esto es R1 plus P1. El momento angular es masa por velocidad, entonces esto es M R1 cruz V1. Y esto es 0. Entonces, el momento angular de la primera partícula es 0.
Ya, entonces volvemos a la partícula 2. El momento angular es R2 cruz su momento angular, o sea, su momentum lineal. Y eso es masa por su posición cruz la velocidad que tiene esta partícula 2. Y expandí lo que era la posición y le di los valores a la velocidad. Entonces ahora hago el producto cruz. Y cruz I es 0, entonces solo me queda este término que es MR, puso un M de más atrás. Ahí sí. MR V0 en Z tomos. Entonces tengo cuánto vale este momento angular de la partícula 2. Okay. Entonces tenemos nuestro momento angular. Ya, y eso de hecho nos da entonces cuánto vale el momentum total respecto a este punto O, que sería, bueno, L01 como lo habíamos escrito delante, más L02, y como este es 0, esto sería igual a L02, y es igual a MR V0 en Z. ¿Ok? Y tengo cuánto vale el momento angular de mi sistema, antes de que choque la partícula con la barra. ¿No sería la velocidad menos V0? No, no porque definí la velocidad, definí las I positivas hacia la derecha. Entonces la velocidad apunta hacia la derecha y eso quiere decir que es positiva. Si hubiese elegido el sistema apuntando con las I positivas hacia la izquierda, claro, si la partícula se mueve a la derecha, la velocidad es negativa. ¿Okay? De hecho, eso viene también como acá, como esto, de que la posición también, yo le digo, es I en I tomo. ¿Okay? Porque si es que I es negativo, me bota el signo solo acá. ¿Se cacha, cierto? ¿Puedo repetirlo, por favor? Sí, sí, sí. Que la velocidad es positiva porque las I están definidas positivas a la derecha. ¿Sí? Todo lo que va hacia la derecha, como cuando yo defino estos sistemas de referencia, digo dos cosas. Uno es que las cosas que están de este lado, sus posiciones son negativas, ¿ok? Pero B0 va allá. Sus posiciones son negativas, ¿ok? Las cosas que están acá son negativas. ¿Eso dónde está aquí cuando yo escribo esto? En el I, porque si estoy del lado izquierdo, cuando tú estoy en una distancia acá, R por así decirlo, lo que me va a decir es que esto es menos R, porque estoy del lado negativo de la X. Como que ese signo lo tiene solo esta cuestión de acá. El valor I, que es un valor que va cambiando en el tiempo. Ahora, cuando yo derivo y encuentro la velocidad, y esta cosa se mueve hacia la derecha, entonces vuelvo. El que yo haya definido la I positiva para la derecha me dice dos cosas. Uno, que lo que está a la izquierda del sistema de referencia es negativo, y dos, que los vectores que apuntan en la dirección hacia la derecha son positivos. Son vectores que son positivos. Y que los vectores que apuntan en la dirección izquierda son negativos. ¿Ok? Lo mismo cuando defino el X positivo para abajo. Eso quiere decir que todo lo que está hacia abajo es positivo en posición, y todo lo que está arriba desde el origen del sistema de referencia es negativo en posición. Pero cuando veo los vectores que apuntan hacia abajo son positivos y los vectores que apuntan hacia arriba son negativos. ¿Ok? Gracias. Ya. Bueno, entonces tenemos cuánto vale nuestro momento angular, que era la parte A. Luego nos dice, calcula el momento angular con respecto al punto O del sistema barra partícula para una velocidad angular arbitraria. Ok. Vamos a darle una pequeña anotación a esto, y puede ser un poco confuso porque vamos a llenarnos como de índices, superíndices, etcétera. Pero va a ser necesario porque este momento angular que nosotros calculamos, le va a poner un menos aquí arriba, y se refiere a que lo calculamos antes del choque. ¿Ok? Y le va a poner el menos aquí también.
Entonces quiero calcular, porque ahora me están pidiendo calcular el momento angular en un tiempo arbitrario después del choque, como en una posición arbitraria. Entonces, para diferenciarlo de este momento angular. El momento angular que me piden ahora es cuando tenemos ya el sistema así, donde esto vale R y esto vale phi. Entonces, en este momento, nuestros vectores posición van a ser este, R1, y este de acá, R2. Ya, entonces hacemos lo mismo. Nuevamente tenemos que el momento angular, aquí lo voy a poner más, que quiere decir que después del, del choque, es igual a la suma de estos momentos angulares de 1 y de 2. Entonces, y bueno, como sabíamos también, esta cosa es, como también sabemos que los momentos angulares se calculan como R cruz P, entonces tenemos que volver a calcular las posiciones y los momentos. Entonces volvemos a calcular posiciones y velocidades. Y esto nos quedaría entonces algo así. ¿Por qué los volvemos a calcular y no ocupamos los de la parte pasada? Así como decir, bueno, pero ya calculé las posiciones y las velocidades de las partículas, y es porque ahora las partículas están como en un régimen distinto como moviéndose. Antes una partícula se movía en línea recta y la otra no se movía, y ahora las dos se están moviendo como en una circunferencia. Entonces, necesitamos volver a definirlo. R1 no es igual a R2 por el simple hecho de que tienen longitudes distintas, entonces las magnitudes son distintas. Ahora la dirección sí, si no me dicen la dirección de R1 es igual a la dirección de R2, sí, las direcciones son las mismas. Pero en magnitud son distintos, entonces son vectores distintos. Pero ya que el compañero hace esta observación, como que va a ser más fácil definirlo. Aquí voy a elegir un sistema, bueno, voy a tomar el mismo sistema de referencia, como tenemos que usar los mismos sistemas de referencia, sino que un sistema de coordenadas que voy a usar va a ser ahora el sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Ok? Eh, ¿Entienden cuando les digo la diferencia como entre sistema de coordenadas y sistema de referencia? Porque eso es relativamente importante. De hecho, muy importante. Yo no. Ya. Sistema de referencia me refiero a yo poner como un punto y decir, aquí voy a empezar a medir las cosas y las voy a medir positivas hacia acá y positivas hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces, pongo dónde está mi referencia respecto a qué estoy midiendo. Entonces yo puse mi sistema de referencia aquí, con origen acá, entonces digo como, bueno, este punto, que es el punto de anclaje de la barra, es el punto donde voy a empezar a medir distancia, velocidad, etc. Entonces voy a medir desde acá y voy a elegir que las X positivas van hacia abajo, las Y positivas van hacia la derecha. Ahora, un sistema de coordenadas quiere decir como en qué coordenadas expreso yo las variables, claro, las variables cinemáticas, como la posición, la velocidad, etc. Pero quiere decir como qué sistema de coordenadas, qué variables ocupo. ¿Ocupo X y Z? ¿O ocupo R, phi, Z? ¿O ocupo R, phi, teta? Etcétera. Como estoy midiendo respecto al mismo origen, estoy midiendo respecto al mismo sistema de referencia, pero con otras variables. Aquí voy a elegir las variables cilíndricas polares. En realidad son cilíndricas porque aparece z atómico. Entonces voy a elegir las variables cilíndricas, voy a elegir los vectores unitarios cilíndricos para definirlo. Los resultados son invariantes del sistema de coordenadas no de referencia. Los resultados son invariables en el sentido de, o sea, del sistema de coordenadas. Del sistema de referencia, no, o sea, depende. Del sistema de referencia es invariable la velocidad, ¿ok? Las velocidades son invariables porque si esta velocidad apunta hacia allá y tiene una magnitud dada,
como no importa dónde yo lo ubique, si lo ubico acá, si yo me muevo con mi sistema de referencia, por ejemplo. Yo tomo un sistema de referencia aquí, y tengo una velocidad que apunta hacia allá, es invariable, es invariante respecto a si yo lo tomo acá o si yo lo tomo acá. El momento angular sí depende del sistema de referencia, y eso quiero llegar. La velocidad no depende del sistema de referencia, pero la posición sí depende del sistema de referencia. ¿Y por qué la velocidad no depende? Porque ¿qué es lo que nos dice la velocidad? Me dice cómo cambia la tasa, o a qué tasa cambia la posición respecto al tiempo. ¿Sí? Porque es una derivada respecto al tiempo. Entonces, es un vector que me dice, este objeto se mueve en esa dirección, y va avanzando como tantas unidades de longitud por tiempo. ¿Ok? En cambio, la posición me dice, respecto a este punto, este objeto está a tal distancia, respecto a este punto. Entonces sí es importante el sistema de referencia para las posiciones. Y por ende, el momento angular, que depende de la, de la posición y la velocidad, entonces sí depende del sistema de referencia. No es invariante el resultado. Y por eso nos están pidiendo el momento angular respecto a un punto en específico, que es el punto O. ¿Ok? Y como para ilustrar, la posición, por ejemplo, si digamos que aquí está la partícula, la posición en este sistema de referencia está acá, este vector, R. Si yo lo tomo en este sistema de referencia de aquí, el vector posición es este, ¿ok? Es distinto. Y si lo tomo en el de acá, es este de acá. Es otro sistema de referencia. Entonces, o sea, es otro vector posición. Entonces, sí depende de eso. Ahora, ¿es invariante a los sistemas de coordenadas? Sí, porque independiente de que yo esté... Ahora, si ya tomo un sistema de referencia en específico, elegí el punto desde donde voy a medir las cosas. Voy a medir las cosas desde aquí. Y no me voy a mover de acá. ¿Ok? Ahora puedo ocupar las coordenadas que quiera, pero no me voy a mover de aquí. Entonces de aquí yo digo que de aquí empiezo a medir las posiciones y de aquí voy a medir todas las cosas. Entonces si yo tengo una partícula acá, este R1 o este R, yo lo puedo escribir en cualquier sistema de coordenadas. Lo puedo escribir en cartesiana, en cilíndrica o en esférica, da lo mismo. Va a ser siempre lo mismo. Ahora, claro, es distinto que yo les diga R es X en X tongo más Y en Y tongo. Y que también le pueda decir que R es igual a R en R tongo. Ok, se ve distinto, pero en esencia me dice exactamente lo mismo. Si yo calculo la magnitud del vector, es siempre la misma, y si yo calculo la dirección, siempre me dice que apunta en esta dirección. Me va a dar la dirección correcta. ¿Ok? Entonces, ¿es invariante la posición del sistema de coordenadas? Sí. Ahora, la expresión no, la expresión puede verse distinta, pero lo que me va a decir como información física es lo mismo. ¿Se entiende la diferencia? O, Sí, yo sí entendí. ya, Sí, bueno. claro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo que yo voy a hacer acá es cambiar el sistema de coordenadas. Porque delante se me hacía fácil de escribirlo en un sistema cartesiano. ¿Ok? Entonces, me era más fácil y voy a escribirlo en un sistema cartesiano. Ahora se me hace más fácil de escribirlo en un sistema cilíndrico, porque me evito como esto de estar descomponiendo para ver cuánto en X, cuánto en Y. Lo quiero en un sistema cilíndrico. Ahora, si es que necesitara cambiarlo de sistema coordenado, bueno, tendríamos que hacerlo en algún momento. Pero por ahora no. Entonces voy a describir esto y la partícula 1, entonces, está a una distancia 2r, es fija, siempre está a la misma distancia 2r, en la dirección r tongo. Entonces su velocidad está por 2r, una constante, entonces no se derive, derivamos el vector unitario y esto nos da phi punto en phi tongo. Ahora, la posición de la partícula 2, que es la que está más arribita, está a una distancia r fija, en la misma dirección r tongo de la otra partícula. Entonces su velocidad es
R phi punto en phi tongo. Ya, entonces los momentos no, angulares serían, respecto al punto O, estoy midiendo la partícula 1, ahora su momento angular va a ser, bueno, R1 cruz P1, y eso es R1 M R1 cruz B1. Y si reemplazo los valores que tengo arriba, sería 2R cruz 2R phi punto en phi tongo. Entonces hago este producto cruz. R cruz phi es Z, entonces esto me da 2R, mentira, me da 4R phi punto 4R al cuadrado phi punto en Z. ¿Por qué valía 2R? Falta un M, tiene toda la razón. Lo escribo al tiro. ¿Por qué valía 2R? Porque la partícula 1 está a una distancia 2R desde el centro. ¿Ok? Entonces, cuando yo escribo en polares, lo que hago es decir cuál es la distancia y la dirección es R tongo. ¿Sí? Y bueno, siguiendo la misma forma, tenemos que el momento angular de la partícula 2 va a ser R2 cruz P2. Y voy a tirarlo al tiro. Aquí me falta también una. Voy a anotarlo así, y esto es la posición R en el retongo, cruz R phi punto en phi tongo. Y esto entonces sería mr al cuadrado phi punto en z tongo, porque r cruz phi es z. Ya, entonces el momento angular, y esto es una posición cualquiera después de que ya ocurrió esto de una posición arbitraria, sería igual a, bueno, nada que ver esta cosa aquí, sino que era esto. Entonces era L01 más L02. ¿Por qué L1 más tiene masa? Ambos tienen masa. No, no, L1 más porque tiene un término de masa. El término de masa aparece porque hay una multiplicación aquí por un momento lineal, y el momento lineal es masa por velocidad. En alguna parte me lo salté, por ejemplo, cuando lo calculé antes. No, también tiene un término de masa cuando calculé el L-. Y porque aparece de ese momento lineal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Era esa la pregunta? Esa no la entendí. Ya voy a seguir escribiendo aquí. Ya, genial. Entonces, nuestro momento va a ser la suma de estos momentos individuales de las partículas. Y tenemos entonces 4m r al cuadrado phi punto en z tongo más m r al cuadrado phi punto en z tongo. Y esto lo puedo simplificar y dejarlo como 5m r al cuadrado phi punto en z tongo. Y tengo mi momento, no me, y tengo el momento angular en una posición arbitraria, ¿ok? De la barra. Ya. Y la parte C, ya aquí se pone como aquí empezamos a usar cómo llaman los contenidos, como usando los resultados anteriores, deduzca la velocidad angular inicial phi sub 0 punto
para t igual 0 más. O sea, justo un momento después de que chocó la partícula en la barra. Entonces nos pide calcular esta velocidad angular inicial del péndulo barra partícula. Una duda. ¿Cómo sé si en este caso usar cilíndrica o polares? Entro recién la duda. Miren, para mí en realidad las polares son cilíndricas, sino que en 2D nomás. Como que la cilíndrica es sumarle un vector unitario que es la dirección Z. Entonces, a mí me da la impresión eh, de que esto es cilíndrico y no polar porque me aparece como un vector en la dirección Z, que es este L0, ¿ok? Que es este momento angular. Por eso digo cilíndrica y no polares. Pero más allá como del nombre da lo mismo. Igualamos lo L de la A y B, el momento es constante. Ya, es una buenísima pregunta. En la parte A, nosotros sabíamos que la partícula que venía, que choca a la barra, venía con una velocidad constante, con una rapidez constante. Ahora, ¿cómo obtiene esa rapidez constante? No lo sabemos, porque en realidad quizás tiene una fuerza que apunta hacia arriba, porque hay peso, no sé, da lo mismo, ¿ok? Pero sí sabemos que justo, y de hecho no, esto lo explicita aquí el enunciado en una parte. Sí, el proceso de choque y pegado no involucra fuerzas externas al sistema. Entonces, justo antes del choque, como un instante antes del choque, si yo lo dibujara, tengo esto aquí y tengo esta otra partícula acá, justo antes de tocar a la barra, entonces tiene el momento angular que nosotros calculamos en la parte A, y justo en el momento después, y también lo voy a dibujar así, y justo un instante después tiene el momento angular que calculamos después de que choca la barra, pero justo en ese momento, justo en ese momento, también dejamos, no nos importan las fuerzas externas porque aquí como nos dice el problema, el proceso de choque, justo en el instante del choque, no hay fuerzas externas que aporten como a este proceso. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que en realidad podemos hacer lo que dice el compañero, que podemos igualar el momento angular antes del choque con el momento angular después del choque, porque no hay fuerzas externas que hagan algo en ese momento, ¿ok? Ahora, si hubieran fuerzas externas, probablemente en general siempre vamos a hacer eso, como que en un choque como justo antes y justo después, como que no hay una fuerza externa que pase algo, sino esta cosa no es tan trivial, ¿ok? Y no hay que usar probablemente algo como ecuación de Torque. Ya, entonces como no hay fuerzas externas, en el proceso de choque o colisión, el proceso de choque y pegado, podemos conservar el momento angular para los tiempos t igual 0 menos y t igual 0 más. Eso quiere decir que estoy infinitesimalmente antes del momento 0 y infinitesimalmente después del momento 0. Y eso quiere decir que voy a tomar estas cosas, estos momentum, y los voy a evaluar en estos tiempos. Ahora, el momentum L0 menos es un momentum que es constante. Entonces, el que lo evalúe en 0 menos o lo evalúe en menos 10 o en menos 30 da lo mismo porque va a ser siempre el mismo. Y es MRV0 en Z-tongo. MRV0 en Z-tongo. Pero este no, porque este es algo como 5 MRV0
R al cuadrado phi punto. Entonces, que yo lo esté evaluando en el tiempo igual 0 más, quiere decir que este phi punto lo estoy evaluando en t igual 0 más. Y eso también está en 0. Como tenemos el mismo vector unitario, podemos multiplicar en verdad toda esta cosa como por z punto, y eso hace que desaparezcan los z puntos. Puedo simplificar la m y simplificar una de las r, y me queda algo como b0 igual a 5r phi punto, y aquí lo voy a decir phi punto 0 porque es la velocidad inicial finalmente, la velocidad angular inicial después de este choque. Entonces de aquí obtengo que phi punto 0 es igual a b0 partido en 5r. ¿Sí? ¿Se cachó lo que hice? ¿O como por qué, las razones de por qué lo hicimos de esta forma? Epic. Ya. Repeat. ¿Puedes repetir el argumento? Sí. El argumento es, no hay fuerza externa, entonces cuando no hay fuerza externa no hay torque externo, no hay torque. O sea, no hay torque externo. Entonces, como no hay torque externo, no afectan al momento angular. ¿Sí? Entonces, como no afectan al momento angular, no varía el momento angular, quiere decir que se conserva el momento angular en ese proceso. Justo en el momento del tiempo cero, antes del tiempo cero el momento angular tiene que ser igual a justo después del momento cero. ¿Sí? Del momento del choque. Entonces lo que hicimos fue conservar el momentum en ese instante. ¿Y por qué es importante como repetir y recalcar mucho que es en ese instante? Porque el momentum cambia después cuando, si se dan cuenta, este momentum depende de la velocidad angular. Entonces va a depender como de en qué altura esté la barra, el momentum. Ya no es constante, y antes sí es constante. Entonces no quiere decir que el momentum se conserva durante todo el tiempo, sino que se conserva justo antes del choque y justo después del choque. ¿En qué afecta la gravedad? Por ahora en esta parte, en nada, porque seguimos sin considerar torques, sin fuerza externa. Y de hecho, bueno, si quisiéramos considerar como el torque en la barra, el torque es nulo porque el brazo de palanca pasa por es paralelo a la fuerza. Y la otra partícula sabemos que no se mueve en la dirección Y, entonces las fuerzas tienen que estar equilibradas como en Y, o sea, en X, entonces también el torque va a ser cero. Ya. Entonces a lo que quería llegar con eso es que la gravedad hasta este punto no nos afecta, sino que va a afectar ahora en la parte que viene, ahora aquí en la parte B. Entonces, nos dice, la parte D, obtenga la velocidad angular phi punto en función de phi. Entonces, ya que nos hicieron calcular el momento angular, y toda la cuestión como que hagámoslo con torque. Usamos la ecuación de torque. La ecuación de torque nos dice algo como la suma de torques en el sistema respecto al punto O tiene que ser igual a la derivada del momento angular respecto al punto O. Y esto es súper importante. Siempre estas cosas se calculan respecto al mismo punto en esta ecuación. ¿Ok? Siempre al mismo punto, al mismo sistema de referencia, al mismo origen. Entonces, lo que tenemos que hacer, esto va a ser relativamente fácil, porque si nos damos cuenta, nuestro momento angular, en el punto que nos importa, cuando existe esta velocidad angular, que es L más, tiene esta forma de que derivar esto solo va a derivar esta cosa de acá y nos va a agregar un puntito más arriba. Entonces, si él lo vamos a hacer después, es más o menos fácil. Lo que es más complicado y lo que va a tomarnos un poco más tiempo va a ser calcular los torques, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y de nuevo, los torques también son aditivos, entonces el torque total del sistema es la suma de torques sobre cada una de las partículas. ¿Ok? Entonces, para ver los torques, necesitamos ver las fuerzas, por ende vamos a hacer los DCL. En este DCL tenemos algo así. El DCL es la partícula 1.
tengo el peso, aquí lo voy a poner con una P mayúscula, a diferencia del momentum lineal, y tengo algo como una reacción, una tensión, que es como esto de que como la partícula está pegada a la barra, tiene que tener como alguna fuerza que le está haciendo la barra para que esté sujeta, si no estaría cayendo. Entonces lo voy a llamar yo una tensión, no sé en verdad, podríamos llamarlo una reacción, pero lo escribí así nomás, da lo mismo. Y eso entonces me dice que los torques respecto al punto O de la partícula 1 van a ser chutas. Este torque que produce la tensión más el torque que produce el peso. Ahora, ¿cuánto es este torque que produce como esta tensión o esta reacción de la barra? Entonces voy a escribir el torque del peso. R1 cruz el peso. ¿Cuánto creen ustedes que este torque que produce la reacción de la barra? ¿En qué dirección apunta la reacción de la barra? Es cero el torque. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento para decir que ese torque es cero? Que es paralelo al brazo. Perfecto. Esto es cero porque la fuerza es paralela al brazo. Ya. Entonces seguimos desarrollando un poquito esto y esto nos dice entonces que el torque... Tengo una duda. ¿Sí? Cuando hacemos la ecuación de torque, ¿no tenemos que ponerle dirección? ¿O el producto cruz nos va a dar la dirección? El producto cruz nos va a dar la dirección. Gracias. Crea esto, ¿cierto? Sí, Sí, el producto cruz nos da la dirección. gracias. Ya, entonces tenemos aquí 2R y esto está en la dirección R tongo cruz el peso que está en mg x tongo. Y voy a volver a dibujar el sistema de referencia por aquí para que no se nos olvide que estamos desde aquí midiendo x para acá e y hacia acá. Entonces, claro, la gravedad apunta en x tongo por cómo definir mi sistema de referencia. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que tengo esto y esto de aquí, y a priori como no son vectores unitarios del mismo sistema de coordenadas, hacer el producto cruz es un poco más complicado porque los ángulos que generan entre ellos no son necesariamente 90 grados o cero. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer estos vectores, uno de estos vectores, en función de los otros vectores. O sea, descomponer x e y en función de r tongo y teta tongo, o phi tongo, o hacerlo al revés, r tongo y phi tongo descomponerlo en x y en y. Para el lado que lo hagan, da lo mismo, da exactamente lo mismo. Tienen que llegar al mismo resultado. Entonces, yo lo voy a hacer así porque voy a pasar los x e y en función de los r y los teta, pero porque se me tincó nomás en ese momento cuando resolví este problema hacerlo así. Pero podrían haberlo hecho distinto, no pasa nada. Deberían llegar al mismo resultado. Entonces, yo quiero escribir x tongo y proyectarlo sobre r tongo y proyectarlo sobre phi tongo. Entonces yo sé que aquí tengo phi. Entonces me es más o menos fácil ver aquí que la proyección sobre r tongo es el coseno de phi. Entonces tengo 2r en r tongo plus mg. Entonces la proyección sobre r tongo es el coseno de phi. Y la proyección sobre phi tongo está en la dirección negativa de phi. Y es el seno de phi. Entonces menos phi tongo seno de phi.
Ya, y no voy a descomponer el vector unitario y tongo porque por ahora no lo necesitamos y probablemente no lo necesitemos nada adelante. Ya, entonces todo acá me dice R cruz R es 0, entonces ese término no me importa. Y me importa solo el otro término que me va a decir como 2R mg. Y tengo, bueno, un signo menos. Y tengo R cruz phi tongo. Y R cruz phi tongo es Z tongo. Entonces el torque de la partícula 1 es menos 2 RmG. Ah, se me olvidó el seno. Seno de phi. Menos 2 RmG seno de phi. En Z tongo. Ya. Y ahora para la partícula 2, tengo un DCL que es similar, entonces tengo una reacción que va hacia acá, tengo una reacción que va hacia el otro lado también, porque la está tirando la barra como de los dos lados, y tengo también su peso. Entonces el torque de la partícula 2 respecto a este origen va a ser igual al torque que produce T1 más el torque que produce T2 más el torque del peso. Entonces, por el mismo argumento que en los torques, cuando calculamos los torques de la partícula 1, esta cosa es 0, y esto de acá es R2 cruz su peso, y esto es entonces M R en R tongo cruz mg en X tongo. Y bueno, ya sabemos la descomposición de X tongo, entonces esto es MR, no sé por qué puse un MX, eso es así. MRG, y voy a escribirlo acá así. Esto es coseno de phi en R tongo menos seno de phi en phi tongo. Sí. Y entonces el resultado de esto es MRG seno de phi, es un signo negativo, en 0 tongo. Porque R tu phi es 0. Ya. Entonces el torque total de este sistema respecto al punto O es igual a, bueno, T01 más T02, y esto es, voy a escribirlo al tiro, 3mRG seno de phi. ¿Ok? Si nos damos cuenta es exactamente lo mismo, sino que el otro tiene un factor 2 acá, entonces lo sumo. Ya. Entonces tengo mi torque. Una vez que tengo mi torque, necesito ahora para la ecuación de torque, ¿qué era? Entonces reemplazamos en la ecuación de torque, y es el torque es igual a, el torque total es igual a la derivada del momento angular respecto al mismo punto. Entonces tenemos que esto es menos 3 mg r seno de phi igual a voy a escribirlo como la derivada, porque no lo he derivado todavía, del momento angular, y el momento angular lo tenía por acá, y era este. 5mr al cuadrado, phi punto. Ese dato. 5mr al cuadrado, phi punto, en Z tongo, y olvidé poner la dirección acá, así que la pongo al tiro. Sí, falta el Z tongo. Justo alguien me lo estaba diciendo.
Ya. Entonces, derivar esto de acá, si se dan cuenta, bueno, z tongo es una constante aquí, entonces puedo de nuevo hacer lo mismo, hacer un producto punto con z tongo, y eso elimina como este vector y me deja la ecuación escalar. Y cuando derive, en realidad, como esto es una constante, lo único que va a derivar es phi punto, me va a dejar un phi 2 punto. Entonces voy a tener esta ecuación, menos 3mg r seno de phi igual a 5m r al cuadrado, phi 2 puntos. Entonces vamos primero a dejarlo, ¿cómo se dice esto? Como vamos a normalizar esta ecuación, y es que vamos a dividir por 5m al cuadrado. En realidad, este se va con este, y este se va con esto de acá. Entonces tengo que phi 2 puntos es igual a menos 3g partido en 5r seno de phi. ¿Ok? Pero aquí lo que nos están pidiendo es la velocidad angular, phi punto, y no phi 2 puntos. Entonces tenemos phi 2 puntos en función de phi. Cool, pero necesitamos phi punto. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos hacer varias cosas, pero, o sea, lo que podemos decir es como, esta cosa como que es medio difícil integrarlo directamente en el tiempo. De hecho, no podemos integrarlo directamente en el tiempo. Puedo subir un punto. Y podríamos resolver la EDO, pero, ok, también, que lata resolver EDO en mecánica. Vamos a hacer otros trucos como de integrar más cosas. Y lo otro que podría decir es como, pucha, ¿sabéis qué? Yo me sé la EDO del oscilador armónico, esto se parece mucho a un oscilador armónico, ¿cierto? Y podría como hacerle un Taylor a esta cuestión y decir como, bueno, el seno de phi es similar a phi si es que phi es chico. Entonces llego a una ecuación de momento angular, de movimiento armónico, como dice el compañero. Pero en realidad no lo vamos a hacer porque en realidad no sabemos, como que la posición es arbitraria, puede haber chocado súper fuerte, y en realidad como no necesariamente vamos a tener como ángulos chicos. Entonces, vamos a usar los trucos que usamos siempre. Como, ¿qué pasa si yo miro esto y en realidad digo como de phi punto, digamos que phi 2 punto depende de phi punto, entonces, o sea, que phi punto depende de phi, entonces esta cosa de acá es lo mismo que esto, phi a de t, ¿sí? Y esto en verdad entonces es de phi punto a de phi por phi punto, esto es igual a menos 3g partido en 5r, seno de phi. Entonces tengo algo que depende de phi a la derecha y algo que depende de phi punto a la izquierda. En realidad tengo una derivada de phi, pero si yo integro esto en phi, desde phi 0 hasta un phi arbitrario, entonces tengo que en el lado izquierdo me queda phi punto de phi punto, y como cambié la variable, porque básicamente esto en el lado izquierdo es como hacer un cambio de variable, ahora estoy integrando respecto a phi punto inicial, hasta un phi punto cualquiera, y del lado derecho tengo menos 3g partido en 5r por la integral de phi 0, desde phi 0 hasta phi, arbitrario, seno de phi. Esta integral del lado izquierdo me bota un medio de phi punto al cuadrado menos phi punto 0 al cuadrado, y la integral de la derecha me bota 5r y me bota un coseno de phi evaluado en phi 0 y phi, y si no me equivoco es más coseno de phi, porque cuando derivo el coseno me da un seno. Entonces, para mantener el signo, tengo que botar un signo negativo. Eso entonces me dice phi punto al cuadrado menos phi punto 0 al cuadrado es igual a 6g partido en 5r, y aquí voy a reemplazar los valores. Coseno de phi arbitrario menos phi 0 es 0, porque partimos en una situación en donde la barra está recta y luego esta barra comienza a girar. Entonces, phi inicial es 0 y el coseno de 0 es un 1 acá, y estaríamos listos. Entonces tenemos que phi punto al cuadrado es igual a
6G partido en 5R coseno de phi menos 1 más phi punto 0 al cuadrado. Y eso lo teníamos, ¿cuánto valía? Si no me equivoco, era algo como V0 partido en 5R al cuadrado. Corríjanme si es que me equivoqué en la velocidad angular inicial. Y entonces phi punto es la raíz de esto. 6G partido en 5R coseno de phi menos 1 más V0 partido en 5R al cuadrado. Y tenemos nuestra velocidad en función de phi. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre eso? El cerebro aún no se adapta al de Friedrich. Al de los diferenciales. Sí, te entiendo. ¿Es un cambio variable? Sí. Es un cambio variable. Yo creo que hay que irlo viendo y en EDO se hace también, sino que en EDO se hace como una forma más formal, como que hago el cambio de variable y es lo mismo. ¿Por qué segundo ¿Y coseno? una pregunta? Porque es coseno de phi 0 y, y phi 0 es 0. Porque el ángulo inicial es 0. Sí, una pregunta. Cuéntame. Sí, una duda. Cuando integramos, siempre me cuesta como las condiciones de borde de la no sé si es la forma correcta de decirlo, pero como los bordes de la integral, como el phi sub 0 y el phi, ¿cómo los definimos? Como ponemos como abajo el punto inicial, si es que conocemos un punto inicial, listo, y abajo y arriba el valor por el que queremos integrar, ¿no? Sí, o sea, estoy tratando de pensar como la forma de decírtelo como más convincente y más sencilla. Sí, lo que pasa es que depende de dónde estoy integrando como a priori. A priori yo estoy integrando acá, en función del ángulo, entre el ángulo inicial y un ángulo arbitrario. ¿Sí? Porque un ángulo arbitrario, porque quiero como saber esto como en cualquier parte del tiempo, ¿cierto? En cualquier ángulo. Entonces cuando yo integro acá, y me piteo ese porque tengo multiplicando uno acá, entonces en realidad es un cambio de variable y quedé integrando respecto a de phi punto. Ahora, ¿cuáles condiciones iniciales le pongo acá? Le pongo la que esté en función, este phi 0, este phi punto 0, en realidad es phi punto, phi punto 0, en realidad es phi punto evaluado en phi 0. ¿Sí? Si asumo que phi punto depende de phi, entonces lo que estoy haciendo aquí es evaluar ese phi punto en 0, en phi 0. ¿Ok? Ahora, de la manera más formal, como que podéis ver eso, escucha, no me acuerdo exactamente cuál es la formalidad, como cómo hacer los cambios variables en un cambio variable. ¿Alguien le escribió un correo con esa explicación en algún momento? No me refería a ese como al golazo de como cambiar la D, como partir la tabla de arriba. Me refería simplemente a la cosa integral de los parámetros, porque eso me confundía nomás. Sí, lo que pasa es que en realidad como los límites están relacionados con eso, como que los límites están relacionados con el cambio de variable. Porque cuando hacía un cambio de variable, como vieron en diferencial, cuando hacía un cambio de variable en una integral, cambiáis los límites de la integral, porque no estáis integrando respecto a la misma variable. Entonces vienen de ahí. Pero sí, la forma más sencilla como verlo es como, ok, ahora estoy integrando respecto a phi punto, entonces estoy evaluando ese phi punto en el valor inicial de lo que estaba integrando inicialmente. Si era el tiempo, entonces en el tiempo inicial. Si estaba integrando en el ángulo, entonces en el ángulo inicial. ¿Ok? Ya, buena, gracias. Ya. Ya. No tenemos mucho tiempo como para tomarnos una agüita ni nada, así que vamos a pasar al problema 2. ¿No puede quedar en el interior de la raíz negativa? No puede quedar en el interior de la raíz negativa. Porque si no, no tendría sentido. Nos daría una velocidad imaginaria y eso no está bien. Y de hecho, en todo caso, como nuestro problema igual, como que si queremos considerarlo y decir como, bueno, esta cuestión se puede mover solo entre ciertos ángulos, podemos verlo y ver como decir como, ya, esta raíz no puede ser negativa. Entonces, todo lo que dé como dentro de la raíz negativo quiere decir que no existe. O sea, tenemos como una restricción como para los ángulos
o para los parámetros como de la velocidad. Pero, claro, y esto nos da como una relación entre los parámetros, porque si esto queda con -1, entonces tenemos un problema, como si esta cosa de aquí queda negativa y es más grande que esto, no es un problema. Entonces sí depende como de B0, o sea, claro, depende de B0 como hasta dónde es válido esta cosa acá. O podemos delimitar como el phi, decir como, bueno, entonces phi va entre los valores de tales que esta cosa de acá no se haga negativa, ¿ok? Y eso me va a decir como, bueno, esta cosa va a oscilar como yo conozco que oscilan las cosas entre estos ángulos, ¿ok? Digamos como phi 1 y phi 2. Entonces va a oscilar entre phi 1 y phi 2. Y esos son los valores que puede tomar. ¿Y qué es lo que pasa como más arriba? Puede que la barra se rompa o se despegue alguna de las pelotitas, etcétera. No sabemos lo que pasa, pero este movimiento solo es válido o esta respuesta es solo válida en esos puntos que, como dice el compañero, donde la velocidad no se imagina. Ya. Entonces ahora la P2 tenemos una barra rígida ideal sin masa de largo L es igual de largo, L es igual a más B, puede girar en un plano vertical en torno a un punto fijo O, que separa la barra en un brazo de largo A y otro de largo B. En los extremos de la barra hay partículas de masa M1 y M2. Determina el momento angular y el torque con respecto a O. De lo anterior, obtenga la ecuación dinámica para el ángulo φ e intégrela una vez. Si el sistema es soltado desde el reposo con φ similar a 0, determine si el sistema se acerca o se aleja de φ igual 0. Ya, entonces, el problema que nos están dando ahora es algo como esto. Aquí, tenemos acá, no me quedan tan concéntricos, pero ahí lo arreglo. Y tengo una barrita que es algo así. Entonces está aquí pivoteada en el centro, o hay una partícula acá que le llamaron 2, una partícula acá que le llamaron 1. Este largo es A y este largo es B. Hay gravedad y a esto lo llamaron phi. Entonces, nos piden este problema. Bueno, tenemos ciertos datos. El largo de la barra es A más B. Está fijo en el punto O. Y tenemos masa, partículas con masa M1 y M2. Y lo vamos a entender porque están evaluadas cuál es M1 y cuál es M2. Entonces, lo primero que nos dice es determinar el momento angular y el torque con respecto a O. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo mismo de adelante. Calculamos, bueno, aquí está con números y no con letras, pero voy a decir igual que en la A, se me olvidó ponerle un comando al lápiz. Entonces, determina el momento angular y el torque. Entonces, para calcular el momento angular, necesitamos las posiciones y velocidades de la partícula. Entonces, como sabemos, para definir nuestras posiciones y velocidades necesitamos un sistema de referencia y un sistema de coordenado. Entonces, voy a definir mi sistema de referencia aquí. No lo voy a definir así. X, Y. Y como todo este sistema está pasando en un giro, en cosas que se mueven como en bordes de anillos, por así decirlo, como en movimientos circulares, voy a usar un sistema coordenado cilíndrico. Entonces, voy a decir que R1
es igual a, y de hecho, vamos a dibujar también estas cositas. Este R1 y este es R2. Entonces R1 es A en R tongo. Y voy a decir, a ver, como, digámoslo R tongo 1. Y por ende, entonces, su velocidad es igual a phi punto phi tongo 1. Y tengo R2, que está a una distancia B, pero en la dirección R2, en dirección y sentido R2. Donde entonces B2 es A phi punto phi tongo 2. Y ahora, ¿por qué lo enumeré? ¿Por qué le dije esto? No dije como directamente como este R y este también R. Porque en realidad apuntan en direcciones distintas. Y es porque R1 tongo apunta hacia acá y R2 tongo apunta hacia allá. Entonces, ¿podemos hacer una relación entre ellos? Sí, pero a priori no son los mismos. ¿No sería B? Sí, es B, perdón. Entonces, a priori no son los mismos. Pero sí puedo decir que R1 es igual a menos... Chuta, no. No así. Ok, R2 tongo es igual a menos R1 tongo. ¿Ok? Y bueno, eso me deja lo mismo como en phi. Phi2 tongo igual a menos phi1 tongo. ¿Ok? Y eso nos deja escribirlo entonces en una como en un solo set de vectores unitarios, que va a ser entonces, esto es menos b en R1 tongo, y digámosle R tongo. Menos R tongo, menos phi. Y entonces B2 también es menos B phi punto en phi tongo. Ya. Entonces, una vez que tenemos las posiciones, las velocidades, calculamos el momento angular de cada una de estas partículas. Los momentos angulares están dados por L o 1 va a ser R1, le voy a poner al tiro la masa acá, por la velocidad 1. Y esto va a ser entonces M por A R tongo cruz A phi punto phi tongo. Y esto es similar a lo que hicimos en la parte anterior, entonces, en el problema anterior, entonces esta cosa es MA al cuadrado phi punto Z tongo. Y el segundo, como es muy similar a lo que pasa, sino que tenemos como signos negativos por ahí, vamos a tener esto es M, R2, plus B2, y esto es igual a menos M menos B en R tongo, cruz menos B phi punto en phi tongo. ¿Estamos en cilíndrica? Sí, estamos en cilíndrica. Y esto entonces, voy a quitarme estos signos y me queda básicamente la misma multiplicación y me da el mismo entonces momento angular, sino que con el B cambiado, phi punto en Z. Ya. Y luego necesitamos el torque. Ahora, para el torque, bueno, antes del torque voy a sumar estas dos cosas para decir que
para decir que es mi... ¿Cuál es mi momento angular total? Entonces L0, momento angular total, va a ser m al cuadrado phi punto en z tongo más mb al cuadrado phi punto en z tongo. Ahora para el torque tenemos, necesitamos la fuerza. Y entonces hacemos los DCL, el DCL1, tengo una partícula, donde tengo de nuevo como una reacción, que lo voy a llamar tensión de la barra, su peso, y el DCL2 tengo ahora una tensión que apunta hacia acá, más su peso. Pero de nuevo, estas tensiones o estas reacciones no producen, perdón, tienen alguien lo mencionó y tiene toda la razón. Esto es M1 y estos son M2, son masas distintas. Muchas gracias. Ya. Entonces, estas tensiones no producen torques porque son paralelas al brazo. Entonces, lo único que nos van a importar son los torques y los pesos. Entonces, el torque de la partícula 1 va a ser su posición plus su peso. Y esto entonces es A en R tongo cruz mg en x tongo, m1g en x tongo. Y bueno, también sabemos cuánto da esta cosa, que lo hicimos en el problema anterior. Este problema es muy similar al anterior, entonces no vamos a demorar nada. Y esto sería m1ag seno de phi en z tongo. Y no sé si me queda con un signo, creo que me queda con un signo negativo. T2, el segundo torque, es lo mismo, pero tenemos algo aquí que es menos B en R tongo cruz M2G en X. Entonces me cambia el signo y esto me deja M2 BG seno de phi en Z tongo. Ok, estoy calculando esto como más rápido porque es exactamente la misma descomposición que hicimos en el problema anterior. Ok, el X tiene la misma descomposición que en el problema anterior. Entonces finalmente el torque respecto al punto O está dado por menos M1 AG seno de phi en Z tongo más M2 BG seno de phi en Z tongo. Ya. De lo anterior, eso era lo que nos pedían en la parte 1, determina el momento angular y el torque con respecto a O. Ahora, en la parte 2 o la parte B, nos dicen, de lo anterior obtenga la ecuación dinámica para el ángulo phi e intégrela una vez. Entonces, tomamos la ecuación dinámica, ¿y a qué se refiere la ecuación dinámica? A la ecuación de torque. La ecuación dinámica es la ecuación de torque, que es la que me dice T0 es igual a L0 punto. Entonces, T0 es, voy a agrupar ahí un poquito respecto al seno de phi, y aquí más puedo agrupar respecto a G. Y esto me va a dejar algo como M2B menos M1A igual a el momento angular. Entonces vuelvo al momento angular, también voy a agrupar un poquito. Esto es phi punto y esto es M1, esto es M2. Entonces, agrupo respecto a phi punto, me falta creo que el serotongo de nuevo. Y tengo entonces phi punto, en realidad tengo la derivada de phi punto, factor de M1A más M1B, y si no me equivoco esto era al cuadrado y lo vamos a comprobar al tiro, y eso también está en Z.
Sí, 3. Y este no es M1, sino que es M2. Ya, entonces, de nuevo, puedo pitear estas cosas de acá porque son el mismo vector unitario que está en ambos lados y tengo, entonces, voy a dejarlo ordenado de una forma distinta, M2B menos M1A seno de phi igual a M1 al cuadrado más M2B al cuadrado, phi 2 puntos. Entonces, nos pide obtener esta ecuación dinámica y que la integremos una vez. De nuevo, esta cosa vamos a hacer algo para que nos quede igual a la ecuación de delante, y es que primero voy a pasar dividiendo esta cosa, pero voy a cambiar el orden de acá, M1A menos M2B, entonces tengo un signo negativo acá, dividido en M1 al cuadrado más M2B al cuadrado. Esto es seno de phi. Entonces tenemos la misma ecuación de delante, sino que con una frecuencia distinta, con un argumento aquí como una constante que está acompañando al seno de phi distinta, pero la misma ecuación que teníamos en el problema 1. Entonces, si la integramos una vez, vamos a usar el mismo truco, y es que phi 2 puntos, de phi punto a de phi, por phi punto, de phi truco, justamente. Y esto es igual a menos g m1a menos m2b partido en m1 al cuadrado más m2b al cuadrado. Seno de phi. Entonces integro esta cosa en función de phi y me queda al lado de acá una integral desde phi 0 hasta phi. Y en realidad saben que no voy a ocupar condiciones iniciales, vamos a hacer aquí una primitiva, porque no tengo condiciones iniciales, no me dicen mucho dónde parte ni nada, así que no lo sé. Después vamos a ver, porque en la parte 3 sí me dan condiciones iniciales, pero ahí las vamos a determinar. Entonces esto es phi punto de phi punto igual a menos g m1 menos m2b partido en m1 al cuadrado m2 más m2b al cuadrado por la integral del seno de phi. Y entonces cuando integro todo esto me da que esto es phi punto al cuadrado medios igual a menos g m1 a menos m2b partido en m1 al cuadrado más m2 b al cuadrado. Y acá tengo un coseno de phi, tengo más coseno de phi, más una constante que es la constante de las constantes de integración. Que claro, esta primitiva me bota una constante, esta otra también me bota una constante, pero las dos las junto en una sola constante, que es esta acá. Y listo, hicimos lo que nos pidió la parte B. Y la parte C nos dice, si el sistema es soltado desde el reposo con phi similar a 0, determine si el sistema se acerca o se aleja de phi igual 0. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que phi sea similar a 0, cercano a 0, está diciendo que phi es muy chiquitito, entonces ahora sí vamos a hacer un truco. Y en realidad, más que hacer un truco, vamos a analizar algo. Vamos a volver a nuestra ecuación, podríamos ver la velocidad, pero en realidad no sé si ganamos mucho. Quizás sí nos va a decir si crees o no esta cosa. Pero podemos ver la ecuación de esta ecuación de acá. Esta ecuación de aquí podemos mirarla y decir lo siguiente. Voy a copiarla en verdad. Y voy a pegarla acá abajito. Vamos a analizarla si es que phi es muy chiquitito. Si phi es muy chico, si phi es similar a 0, entonces el seno de phi es parecido a phi. ¿Ok? Entonces, esta ecuación me queda como g m1 a menos m2b partido en m1 al cuadrado más m2b al cuadrado. Entonces ustedes díganme, ¿esto es una ecuación de oscilador armónico? ¿Es un movimiento armónico simple?
¿Sí o no? Sí. Sí, sí. ¿Nadie dice que no? ¿Nadie está inseguro de eso? Sí. Eh, ok, tiene toda la pinta de ser un oscilador armónico, pero tenemos un problema. ¿Esto es mayor o menor que 1? Que 0, perdón. ¿Es eso mayor o menor que 0? Porque si esto es mayor que 0, ok, estamos en un oscilador armónico. Si es que eso es menor que 0, entonces no estamos en un oscilador armónico y esta cosa tiene como soluciones exponenciales. Recordemos, si tengo algo de este estilo, aquí 2 puntos, más omega al cuadrado x igual 0, esto es un oscilador armónico. Si tengo esta misma ecuación, pero así, eso no es un oscilador armónico, sino que eso tiene soluciones exponenciales, que son como e a la omega t más e a la menos omega t, o una constante aquí, A y B. ¿Ok? Entonces, si es que esto de aquí es negativo, entonces tenemos una ecuación de exponenciales y eso quiere decir que se aleja del origen. Si es que esto de aquí efectivamente es mayor que 0, entonces sí tenemos una ecuación de oscilador armónico y sí se acerca a phi igual 0 después de que lo soltamos porque va a tender a oscilar. Entonces esa es la respuesta. La respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Depende de este valor. Si M1A es mayor que M2B, entonces el sistema se acerca a phi igual 0. Si M1A es menor que M2B, entonces el sistema se aleja. Y si es igual a 0, tenía un problema con velocidad angular constante. Y eso me da la impresión de que si lo soltaste del reposo, quiere decir que si la velocidad angular es constante, vaya a tener que la cuestión se queda en reposo. ¿Sí? Y es como, y supongo que puede pasar, pues como que encontrar el equilibrio entre las dos cositas. Y supongo que eso depende de que si cambiáis las masas, si ponéis más masa, por ejemplo, es como balancear esta cosa, pues es un balancín básicamente. Tenéis una cuestión que está puesta acá, sino que este brazo es más largo, tenéis M1, M2. Si estas distancias son tales con estas masas que estas dos cosas son iguales, entonces se va a quedar quieto, lo equilibraste. Si no, se va a mover para un lado o para el otro. ¿Por qué dice que se aleja? Se aleja de phi igual 0 porque esto es phi y phi igual 0 es que la barra esté vertical. ¿Sí? Entonces, que se aleje quiere decir que esta cosa empieza a girar hacia allá. Si yo la tomo aquí y de aquí la suelto, en esta posición en la que la vemos acá, si yo la tomo y la suelto, lo que me dice, lo que intuitivamente me dice esto, si es que esto es un oscilador armónico, lo que va a hacer es acercarse a phi 0, porque va a tender a hacer esto, a hacer este movimiento. Para allá. Pero si tiende a hacer este otro movimiento, se aleja de phi 0 porque phi va a empezar a crecer. ¿Sí? Porque phi crece para allá. ¿Se entiende? Entonces, si es que esta ecuación no es un oscilador armónico, sino que es esta cosa de acá, tengo una solución que es una exponencial. X igual a B, E, omega t más A, E, menos omega t. Y esta cosa quiere decir que crece, el ángulo se hace cada vez más grande. ¿Ok? Ahora también se puede haber hecho como analizando la velocidad, como analizando esta cosa de acá. Podemos verlo y pueden reemplazar, por ejemplo, como hacer la misma aproximación. El coseno de phi similar a 0 es 1. Entonces, el signo de esto te dice el signo de la velocidad. ¿Ok? Bueno, en realidad el signo de la velocidad al cuadrado. Entonces, si es que es negativo, como que no tiene sentido mucho la solución.
Ya. Entonces, eso sería. Eso sería el auxiliar. En parte, la P2 le hicimos bien rapidito porque era muy análogo al P1. Y espero que lo vaya bien, como que creo que nos pasamos un poquito del tiempo que Ay, Miguel, quedan 2 minutos. Es que, entonces, sí, ya, la masa 1 tiene más masiva que la masa 2, es como un movimiento oscilatorio simple. Puede Claro, ser amortiguado. Ah, claro. Asumiendo de que A es mayor que B, que esta distancia A es mayor que B, si M1 es mayor que M2, entonces tenemos de cajón de que esta cuestión va a ser así. Vamos a estar en el primer caso y entonces, sí, tenemos un oscilador armónico. ya. Y el otro es como resonante, o sea, se hace más como dijiste antes, aumenta el ángulo. Claro, lo que pasa es que piensa que si ponía una cuestión muy pesada aquí, lo que va a pasar es que esta cuestión va a caer, va a hacer caer la cuestión y va a hacerla girar. Y piensa que esta cuestión va a estar girando como constantemente. Pues. Si no hay roce, esta cuestión como que va a dar vuelta y vuelta. Churra. Vuelta. ¿Sí? Ya caché. Gracias. Miguel, Ajá. tengo una duda en lo que hicimos en la P1. En la parte de cuando como que usamos los dos sistemas de coordenadas. Ya, y que probablemente por aquí donde lo... Por aquí. Ahí, Ya, sí, ahí. ya. Lo que pasa es que como que me cuesta un poco visualizarlo con el tema de la regla en la mano derecha y Ya. se me hace como extraño porque como que cuando ponemos el sistema como siempre lo hacemos, que es el y hacia arriba y el x hacia la derecha, ¿Sí? como que, o no, el x hacia abajo, el y hacia la derecha, el z va hacia arriba, ¿cierto? Sí, como O saliendo de la sea, pantalla. sí, va hacia arriba. Y cuando ponemos como de esa misma forma las polares, nos queda como que el teta es el eje polar, ¿o no? Es que como que no entiendo bien cómo... Bien, A ver, lo que es pasa es que mi pregunta es cómo saber si es que al ponerlo así, z va a tener el mismo sentido, en el sentido... ¿Cómo sé si es z o no menos z? sí, sí, te entiendo. Entiendo tu pregunta. Y es porque yo, de hecho, por eso definí ese sistema así. Lo voy a escribir acá abajito. Yo definí ese sistema así porque cuando tú defines las polares, como formalmente, cuando lo hacen o en cálculo o al principio de este curso, cuando defines las polares, lo haces diciendo como el ángulo que yo voy a tomar en cuenta es el que va desde X hasta donde está mi vector posición. Y el otro es perpendicular en la dirección en la que crece en este ángulo. Entonces, si así eso, siempre vas a asegurarte de que va a estar correcto. X cruz Y es Z, y X cruz Y me dice que Z sale de la pantalla. Ok, perfecto. Y R cruz Phi es Z, y en este caso me vuelve a decir que sale de la pantalla. A lo que tú me dices es como, ¿qué pasa si yo tomo esto? X, Y, y tomo como este R y un Phi así, ¿o no? Eh, sí, o sea, de cualquier manera, pero es como para ver. Claro, ahí el problema es que tenéis que volver a ver esto y ahora tu phi no es exactamente el mismo. Porque recuerda, cuando definimos las polares o las cilíndricas, dijimos phi es el ángulo que va desde X en la dirección hacia Y, pero llega hasta el radio. Entonces, entonces phi, el phi polar o el phi cilíndrico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo definí el sistema así? Porque lo hacía calzar con la definición del sistema cilíndrico que siempre hemos usado. Por eso me definí el X para abajo y el Y para la derecha. Porque si lo hubiese hecho así, hubiese tenido algún problema con algunas de las definiciones como de la velocidad, etc. ¿Ok? Ya. Ujú. Pero haciendo eso te aseguráis que siempre, siempre, si es que siempre seguís esta regla, que siempre va a estar correcta con la dirección del tercer vector, que es Z. Porque claro, pues Ya. yo podría definirme esta cuestión para cualquier lado. X,
para acá e Y para acá. Y eso me dice que Z debería entrar a la pantalla. Ya, pues entonces, ¿dónde va Phi? Phi va desde X hacia Y, pero choca con el radio. Entonces este es Phi. Y entonces como Phi está para allá, Phi crece hacia allá. Ahora de nuevo, ¿para dónde me da el Z si es que hago R cruz Phi? Me da de nuevo para abajo, como entrando a la pantalla. ¿Cachai? Siempre que lo hacéis de esa forma, te aseguráis de que está bien definido el tercer vector. Ya, me queda mucho más claro. Dale. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Como alguien tiene alguna última pregunta? Si no, entonces estaríamos terminando.